vamos a hablar de estreñimiento durante toda la hora con un especialista. El doctor Julio Santiago Marcelo, él es médico gastroenterólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo y espero que al finalizar este programa, señora, usted sepa qué es el estreñimiento, cuáles son sus causas, cómo se puede corregir y qué puedo hacer yo si a pesar de hacer todo lo correcto, todo lo que recomiendan, sigo estreñido. Doctor Santiago, qué gusto de escucharlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Elmer Huertas. Qué gusto poder conversar con usted para hablar sobre este tema que es tan frecuente, que es el estreñimiento. Qué barbaridad. ¿Quién no ha estado estreñido alguna vez? ¿Cierto, doctor? Sí, es cierto. Es algo muy frecuente, muy frecuente y que... Sumamente frecuente. Y hace sufrir a la gente, Fastidia muchísimo el estreñimiento. A ver, antes de hablar del estreñimiento, que es, digamos, la condición que usted nos la va a definir en un momento, ¿verdad?, en la que es dificultoso evacuar, etcétera. Hagamos una cosa. Digámosle a nuestro paciente bien rapidito, porque tenemos 2 minutos en este segmento, ¿cómo se forman los excrementos, doctor Santiago? ¿Cuál es el proceso fisiológico por el cual se forman los excrementos? Bueno, la función del colon lo que se encarga es que todo lo que no se ha absorbido del intestino delgado llega ahí como una masa líquida, por así decirlo. Entonces el colon lo que va a hacer es comenzar a absorber principalmente agua. Comienza a absorber el agua y a medida que va pasando durante todo el colon, que más o menos mide 1,5 metros, va absorbiendo esta agua y de esa forma, al finalizar al recto, ya llega una materia fecal que es blanda, que es lo habitual. En el estreñimiento lo que sucede es que se absorbe a veces mucha agua o que las heces quedan mucho tiempo dentro del recto, favoreciendo que estas se vuelvan un poco más duras. Qué interesante. O sea, el colon, que mide 1,5 metros, ¿verdad? Y que es como una especie de marco, ¿no? En la cual, empezando en el lado derecho, sube hasta la parte del hígado, luego atraviesa del lado al lado izquierdo, donde está el vaso, luego baja por el lado izquierdo, hace como una S, forma el recto y termina en el ano. Lo que usted nos está diciendo es que el intestino delgado, después de hacer todo el proceso de absorción, ya la basurita, entre comillas, que es como una especie de sopa espesa, pero líquida, la pasa. Entonces, en la primera parte del intestino grueso, todo todavía es líquido y el intestino grueso le chupa el líquido y lo va convirtiendo en sólido. Qué interesante. Pues doctor, hagamos una cosita. Por favor, permítanos hacer una pausa para continuar esta explicación con nuestros oyentes. Estamos conversando con el doctor Julio Santiago y el tema de conversación, señora, es el estreñimiento, un problema sumamente común. En el primer bloque el doctor ya nos explicó que las heces se forman porque después que uno come, pasa por el intestino delgado, allí se absorbe todo lo que el alimento nos da y ya la basurita, entre comillas, llega al intestino grueso o colon, que mide 1,5 metros, y ahí llega como una especie de sopa espesa, un líquido, y el colon le chupa todo el líquido, le va quitando agua, por lo tanto esa materia como sopa se va convirtiendo sólida, hasta que llega al recto, al ano, y es tiempo de eliminarla, y ahí es donde empieza el problema. Doctor, definamos entonces ahora sí, una vez que ya hemos aprendido cómo se forman los excrementos, ¿qué cosa es el estreñimiento? Para poder definir el estreñimiento tenemos que tener en cuenta varios criterios. Algunas personas, por ejemplo, creen que porque no van al baño después de cada comida son estreñidas, y eso no es cierto. Nosotros utilizamos diferentes criterios. Por ejemplo, uno de ellos es que la persona vaya menos de 3 veces por semana, que tenga mucho pujo, que las heces sean como una albóndiga, como unas heces de carnero, que utilice los dedos o haga alguna maniobra manual, o que sienta alguna obstrucción en la región rectal que le da la sensación de que no puede hacer la deposición, o que tenga una sensación de defecación incompleta. Cualquiera de estos criterios que he mencionado, basta que tenga 2 para decir que el paciente sufre de un estreñimiento. Muy bien, a ver, levemente, vamos a repasar brevemente estos criterios, qué interesante. Entonces, una persona que dice que evacúa menos de 3 veces por semana, o sea, la semana tiene 7 días, es normal para mucha gente entonces que sea interdiario, y eso no es estreñimiento. Tiene que ser menos de 3 veces por semana. Sí, ese es uno de los criterios. Muy bien. La otra es el pujo, y el pujo se define como el esfuerzo intenso que tiene que hacer, ¿verdad? Sí, y ahora un detalle aquí importante es que algunas personas creen que pujar es malo, y eso no es cierto. El problema está en el pujo excesivo.
Ahí es donde vienen incluso complicaciones anorrectales. Lógico, hay sangrado y las venas del cuello y se inflan y todo puja fuerte. El tercero es que las heces sean como bolitas, como caquita de carnero, bolitas, albóndigas, ha dicho usted. Ese es otro criterio. ¿Cómo debe ser las heces normales? Las heces normales deben ser blandas, así como una salchicha, por poner un ejemplo, pero cuando estas heces se quedan mucho tiempo en el colon, se absorbe más agua y por ende se vuelven más duritas y son mucho más difíciles de salir. Y esto incluso en pacientes sobre todo de 70 o pacientes que están en cama por alguna enfermedad, favorece la aparición de algo que se conoce como fecaloma, que es una cantidad grande de heces que puede producir muchas molestias en el paciente. Claro, un fecaloma ya es una, entre comillas, casi como una piedra, ¿no es cierto? Duro, exacto. Un pedazo de excremento duro. Eso ya es un fecaloma, se ha impactado, dicen ustedes los médicos, se impactó el fecaloma y hay que sacarlo a veces con los dedos, hay que hacer un enema especial, eso ya es un caso extremo. Otra que se nos ha dicho es de que siente que la defecación no ha sido completa. ¿Cómo es eso? El paciente dice, doctor, ¿sabe que yo voy al baño, pero hago una deposición y siento que hay más, pero me siento y pujo y a veces no sale, o a veces sale con un poquito de moco? Esa sensación es la que le dificulta mucho al paciente, lo conocemos incluso como un tenesmo rectal. A veces pues, sale un poco de heces, sale o a veces se queda con mucha sensación y fastidio, mucho disconfort. Muy bien. Ahora, con respecto a esto, me parece que hay dos tipos de gente. A ver, usted es el experto. Hay gente que entra al baño, se sienta, pero así de una. Se levanta, se limpia y se va. Hay otros que tienen que estar en el baño, tienen que ir con la revista y con el celular ahora y se quedan 5 o 10 minutos porque sucede esto, que parece que tienen más. ¿Cómo es lo normal? Lo habitual es que el paciente vaya y que máximo 5 minutos salgan las deposiciones. Eso es una de las recomendaciones, que máximo 5 minutos en el baño. Si en 5 minutos las heces no salen, uno se para y se va hasta que le vuelva a llamar, porque de lo contrario va a haber mucho más pujo. Y algo que ha mencionado que es muy importante es que un mal hábito que hay es ir con celular, con revistas. Y uno adopta una mala posición también al tener el celular, comienza a ver por ahí en redes sociales 1 o 2 cosas y ya se queda y hasta se olvida para lo que va. Y eso, exacto, aunque no parezca un poco gracioso, es algo muy, muy frecuente y que es algo que se tiene que corregir. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué esto no debe ocurrir? La posición que el paciente ocupa, que se pone en una posición hacia adelante. Y lo recomendable es que el paciente esté erguido, idealmente con un banquito bajo los pies, porque hay un ángulo en el recto que cuando se vuelve recto, valga redundancia, las heces van a salir con mucho mayor facilidad. En cambio, cuando adoptas una mala posición hacia adelante, esto se dificulta un poco. Claro, porque antes de existir los retretes, ¿verdad? Los wateres que tenemos ahora en las casas, la gente hacía y se ponía en cuclillas y entonces se formaba ese ángulo famoso porque el potito estaba más abajo, más cerca al suelo. Exacto, las letrinas, por ejemplo, que en algunos lugares hay todavía. Exacto. Eso es lo más fisiológico entonces. Claro, eso. Por eso que cuando algunos pacientes que necesitan, le decimos que se ponga el banquito, importante mantenerse erguido y al momento de hacer el pujo, no meter la barriga, sino es inflar un poquito la barriguita. Eso ayuda un poquito a que las heces salgan con mayor facilidad. Qué interesante, los secretos del buen pupú. Doctor, vamos a hacer una pausa nuevamente y vamos a regresar ya para ver. Ya hemos definido entonces qué cosa es un estreñimiento. Vamos a ver qué importancia tiene la alimentación, porque usted nos ha dicho que de lo que uno ha comido y ha pasado por el intestino delgado, llega al intestino grueso. Entonces yo supongo, y usted nos lo va a decir en el próximo bloque, es cuál es la importancia que tiene la alimentación en todo este proceso y cuáles son los alimentos que van a favorecer que no tengamos estreñimiento. Vamos a escuchar los titulares, doctor. Le cuento que cada media hora los periodistas de RPP, están seleccionando las noticias más importantes del Perú y el mundo para que cada 30 minutos nuestros oyentes estén bien informados. Estamos conversando con el doctor Julio Santiago Marcelo, quien es médico gastroenterólogo, y el tema que estamos tocando, señora, es el estreñimiento. Todo esto ha quedado grabado para que usted en algún momento pueda ingresar a la página de RPP Noticias y escucharlo a su voluntad. Doctor Santiago, ya hemos hablado cómo se forman las heces, ya hemos definido el estreñimiento, y cuando usted mencionó de que al formarse las heces, ¿verdad?, lo que llega del intestino delgado después de haber comido llega al intestino grueso, supongo que la alimentación tiene mucho que ver con el estreñimiento. ¿Cuál es la alimentación que favorece el estreñimiento y por tanto cuál es la que
al revés, lo puede disminuir. Bueno, dentro de las cosas o los alimentos que pueden empeorar un estreñimiento están las harinas, las grasas y también los chocolates, que disminuyen la viscosidad de las heces y hacen que la defecación sea más difícil. La poca hidratación también juega un rol importante. Y hay alimentos que pueden favorecer esto. Por ejemplo, el kiwi, consumir 2 kiwis por día puede ayudar. El consumo de mango, de guindones, de higos, la avena también. Son cosas. Y el café. El café puede aumentar la motilidad del colon. Una tacita de café en la mañana, si es que no le genera ningún tipo de molestia digestiva, ayuda bastante. Uh-huh. Ahora, ¿qué hay de las famosas fibras de los alimentos? ¿Qué hay, por ejemplo, de ese consejo de que todos los días debemos comer cáscaras, debemos comer vegetales, porque esas fibras de los vegetales tienen celulosa, eso no se digiere en los 6 metros de intestino delgado, por lo tanto van a formar la masa del excremento? Sí, la fibra también es importante, que va dentro de los frutos y los vegetales, asociado también al consumo de agua y al movimiento. Y se ha visto que en realidad cualquiera de estas fibras podría ayudar, que van en los frutos, pero principalmente los que tienen evidencia científica son justo lo que mencioné: kiwi, mango, guindones. Otra cosa que puede ayudar también, algunos alimentos, por ejemplo el zen también puede ayudar. A ver, vamos a ver. Yo lo escucho como un poco incrédulo para que las ensaladas y las fibras de los vegetales tengan algo que ver, ¿o me equivoco? No, sí ayudan las ensaladas, por eso es recomendable consumir las ensaladas, los frutos, pero principalmente ver esos tipos, porque por ejemplo la manzana también tiene fibra, pero podría generar gases, y algunos pacientes que tienen estreñimiento también puede condicionar con gases. Frutos, verduras como el brócoli o col, que también tienen fibra, pero podrían generar gases también. Muy bien. Con relación entonces a la corrección del estreñimiento, lo primero que ustedes deben preguntar es qué come, cuál es su alimentación. Sí, lo primero que sí les pregunto es qué cosa come, si comen rápido, si consumen agua, si tienen movimientos, cuál es su dieta habitual, porque a veces el paciente sin querer, incluso uno tiene hambre y sale a la calle y solo encuentra comida rápida, hamburguesas, grasas, gaseosas, que van a empeorar su cuadro de estreñimiento. Uh-huh. Muy bien, perfecto. Entonces la alimentación es sumamente importante, la alimentación que tenga abundante cantidad de fibras, las frutas que he mencionado, las verduras, las ensaladas, eso va a darle, como se dice, la arquitectura, la composición de las heces para que se vayan a evacuar más fácilmente. Ahora, tiene importancia también, por ejemplo, que una persona sea un relojito, que esté siempre en toda su vida haya hecho el pupú a cierta hora, una por día, etcétera, y que de un momento a otro empiece a presentar estreñimiento. ¿Qué piensan ustedes cuando la persona desarrolla estreñimiento en los últimos 2-3 meses? Y dice, yo siempre he sido como un reloj, pero ahora estoy estreñido. Sí, en primer lugar, tener en cuenta que el estreñimiento crónico no es un factor de riesgo para cáncer, pero una historia distinta es aquel paciente en que tiene una defecación normal, nunca tiene ningún problema, pero de pronto se estreñe de forma brusca en los últimos meses o semanas, y esto, peor aún si está asociado a sangrado o a baja de peso, debería hacernos descartar siempre alguna tumoración en el colon. Muy bien, o sea, un cambio en el hábito. Es algo sumamente importante, especialmente en gente mayor de 40 años. Eso es muy importante, puede indicar algo severo. Doctor, vamos a invitar a nuestros oyentes, señora, para el próximo bloque, porque ahorita ya vamos a tomar la pausa. Está usted invitada para que pueda preguntarle al doctor Santiago sobre estreñimiento. Ese es el tema. Y recuerda que el doctor no puede hacer ni diagnóstico, ni puede dar recetas a través de la radio, ¿ok? 212-4100, 212-7165, 0800-13-14-0, número gratuito a nivel nacional, y nuestro WhatsApp 942-591-532 está listo. Doctor, en 30 segundos. Yo me acuerdo haber visto muchísimo en el Perú cuando estudiaba medicina, etcétera, el megacolon, gente con un colon gigantesco, y los profesores nos decían, los andinos tenemos el intestino grueso más grande. ¿Eso es cierto? ¿Ocurre? Sí, en personas que son de altura vemos que tienen un colon más grande con luz amplia, que en algunos pacientes dificulta un poco la defecación. Sí, es cierto, sobre todo en personas de altura. Ya, y el megacolon, para corregirlo muchas veces, yo me acuerdo haber entrado a sala de operaciones a ayudar. ¿Por qué? Había que cortarle un pedazo de colon, porque en vez de tener 1,5 metros, tenían 2 metros.
Sí, sobre todo cuando era una complicación, cuando es un giro que se llama un vólvulo, sobre todo ahí podemos se hace algún tipo de cirugía. Muy bien. Vamos a tomar una pausa y regresamos, doctor, con las llamadas de nuestros oyentes. Preguntas de ustedes, nuestros oyentes. Vamos a ir con Luis, que está en Surco. Luis, buenas tardes. El doctor Santiago lo escucha. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Una pregunta súper concreta. ¿Este problema es más común en mujeres que en hombres? Le pregunto porque en mi familia se da el caso de que la mayoría de las mujeres son más o menos estreñidas y los hombres no. Muy bien, perfecto. Excelente pregunta. Gracias, muchas gracias. Doctor Santiago, ¿cuál es la respuesta? Sí, muy buena pregunta. Sí, es un cuadro que se ve más frecuentemente en mujeres. ¿Y por qué razón? Pues no hay alguna razón exacta. O sea, se menciona que se ve más en ellas, pero podría estar asociado que tal vez hay menos actividad física, puede ser con la alimentación, puede ser algunos cambios hormonales, pero exactamente no se precisa, porque solamente se ve en los casos, se ve que es mayor en mujeres. Es mayor en mujeres por causa desconocida. Qué integrante. Vamos a ir con Guillermo, que está en Surco. Don Guillermo, el doctor Santiago lo escucha. Adelante. Buenas tardes, doctor. Gracias por la respuesta. La pregunta es la siguiente. ¿Una extracción de vesícula puede ser causa de estreñimiento? Muy bien, excelente pregunta. Gracias. Muy bien. Las operaciones de vesícula, la gente que ya no tiene vesícula, ¿tiene más tendencia al estreñimiento? No, más bien al revés. Podrían tener un poco de diarrea, más bien. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Por la bilis. La bilis puede hacer que genere mayor diarrea, que no se absorba bien a nivel del ilion distal y genera mayor cantidad de diarrea en el paciente, pero no tiene nada que ver con el estreñimiento. No hay problema en ese sentido. Sí, ayer explicábamos que la función de la vesícula es concentrar la bilis que produce el hígado. Entonces, al no tener vesícula, más bilis aguada sale y eso es lo que podría causar, como usted nos dice, al revés, heces más sueltas. Muy bien. En Trujillo está Gilberio. Gilberio, buenas tardes. El doctor Santiago lo escucha. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor Santiago. Mi consulta es la siguiente. Tengo un problema yo diría que estreñimiento, pero he visitado a doctores y me dicen, especialistas en este problema, y me dicen que no es estreñimiento, está todo bien, pero yo tengo un problema de que solamente me voy al baño una vez al día en la mañana y sufro, pero no estreñimiento, y solamente a la mañana, es decir, que si ya no voy en la mañana, ya no me da ganas de ir en la tarde. Eso es mi comentario, doctor. Muy bien. O sea que usted puja mucho, Gilberio, cuando va en la mañana, puja muy fuerte. No, nada de eso. Solamente, como le digo, tengo que irme en la mañana, porque si ya no me voy no de pujar muy nada. Bien. Si ya no me voy en la mañana, en la tarde ya no me da ganas. O sea, si por alguna razón se pasa el horario de la mañana, ya no hace hasta el día siguiente. Pero su pupú sale formado. Usted no hace como bolitas de carnero, ¿no? No. Muy bien, perfecto. Normal. Muy bien. O sea que usted en realidad, mi querido Gilberio, lo que quiere es una explicación de por qué, si se me pasa la hora, ya no me llama hasta el día siguiente. Exactamente. Muy bien, perfecto. Listo. Gracias, Gilberio, desde Trujillo. Doctor, ¿qué le podemos decir a nuestro oyente Gilberio? ¿Por qué se le pasa la hora? De todas maneras, hay algunas personas que cuando quieren ir al baño y no van, hay un reflejo que favorece. Y cuando las personas no van, pues ese reflejo se puede ir perdiendo. Y eso es una de las causas que tienen que corregir. Por eso lo que se sugiere es que uno tiene ganas de ir al baño, tiene que ir rápidamente. Y hacer una vez por día no es estreñimiento, recordemos. Tampoco es que después de cada deposición tengo que ir al baño. Claro, él no tiene este problema. Él va y hace el pupú, no tiene que pujar, el pupú sale formado. Él no tiene los criterios que usted ha dicho hace un rato para estreñimiento. Lo que pasa es que si por A o B se le pasa la hora y le dice, ya, compadre, se te fue el carro hasta mañana. Hasta mañana no hay colegio y al día siguiente recién empieza a hacer. También puede estar asociado, doctor, al tema de dónde va a ser la deposición. Tal vez un tema de que después va a trabajar en algún lugar donde no hay un lugar adecuado para hacerlo y uno como que se acomoda a eso también. Fabuloso. Doctor Santiago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me ha encantado conversar con usted y gracias por compartir sus conocimientos con nuestros oyentes. Un gusto igualmente, doctor. Muy agradecido. El doctor Julio Santiago Marcelo, médico gastroenterólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo, estuvo con nosotros.